La verdad que escogimos estos maravillosos caracoles para nuestra portada por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es porque nos gustó mucho la idea cuando nos pusieron los creativos. Vimos varias portadas del disco y esta nos enamoró desde el primer momento. En primer lugar, por lo llamativo, por lo gracioso y por lo que se acerca a la representación de lo que tenemos por título, que es folk fusión. El caracol es la propia fusión, siendo hermafrodita, y además de eso, pues bueno, los vemos aquí cariñosamente en postura de más fusión todavía, como si fueran personas, ¿no? Y bueno, podemos decir que además de eso, lo decimos en el texto interior del disco, la gaita sale del caparazón para interpretar cualquier tipo de ritmo, swing, jazz, tango, habanera, jota, moñera, lo que sea, sin ningún tipo de prejuicio, y tampoco hay prejuicio en esta portada. Folk Fusion es un disco, es un proyecto que teníamos pensado ya hace bastante tiempo. Es una pequeña unión, digamos, de estilos, una fusión sin prejuicios de estilos tipo samba, habanera, blues, jazz, swing, moñera, jota, en fin, un largo etcétera, que refleja bastante bien lo que es el carácter del grupo. Y bueno, está grabado ahora básicamente porque llevamos ya 2 años tocando en escenarios de Galicia, de España, incluso fuera de España, en Europa. Entonces quisimos innovar y nada, hacer un dúo de gaita y acordeón, con lo que bueno, pues salió bueno, bastante bien para adelante y al final pues desembocó en lo que es el quinteto. Siendo, bueno, formando parte pues Miguel Amas, Juan Tinaquero y Cabe, que nada, son unos fenómenos y unos musicazos y tuvimos la oportunidad de tocar con ellos y hacer algo conjuntamente y para adelante va la cosa. Digamos que en esos temas, por ejemplo, aparece un tema que decimos que es fusión sin prejuicio ninguno, que es San Luis Blues con Una noite negra do trigo, ¿no? Es el mundo al revés, aparece el saxofón tocando la habanera, aparece la gaita tocando el blues, es bastante innovador, incluso improvisando, ¿no? Que llamará la atención la gaita en esos lares, pero bueno, evidentemente puede estar como cualquier otro instrumento. Después aparecen temas también tipo Astor Piazzolla, de Richard Galliano, el tango por Claude, que es estética libertango, que también lo incluimos en el primer trabajo discográfico de Lendas Terras, y nos funcionó muy bien. Queríamos otro tema de ese estilo, en formación de quinteto, y por supuesto con gaita, que es el chiste, ¿no? Nuestro contrabajista decía, un día que estábamos tocando el saxo, no pruebes con el saxo, el chiste es tocar eso con la gaita, ¿no? Es un poco el juego al que nos metemos, incluso hay una parte final de improvisación en modo swing dentro del propio tango, y que está tocada con el punteiro solo, que llamará bastante la atención, ¿no? Siempre sacando los límites de los instrumentos y la gaita también, por supuesto. Después también existen otros temas así que llaman la atención, como por ejemplo el vals, ¿no? Y vals francés, se llama JR, un tema vasco precioso, muy difícil de interpretar, y bueno, es el tema que más notas por segundo hay. Y por último, el espicho, ¿no? Digo, que nosotros le llamamos el espicho, que es la introducción de melodías conocidas o muy reconocidas dentro de nuestros propios temas, en la misma armonía, ocultos incluso con las dos melodías a la vez fusionándose, y eso es un juego con el oyente, ¿no? Con el seguidor, digamos, porque atrae sin duda la atención cuando escuchamos un deje pues, de la Pantera Rosa o de otros temas, y bueno, es un juego porque además en algún tema, por ejemplo la Muñeira Ponte Sampaña, aparecen 8 o 9 espichos del disco anterior. Muchas veces te pones a componer cosas y no te salen por más que quieras. Bueno, una vez me tiene salido algo, quería hacer algo con referencia al mar y salió pues una canción del mar, de ahí del anterior disco. En este pues también va una canción que se llama Licantropía, que también es algo así un poco, tiene un aire medio místico, medio así, bueno, que es los lobos y todo esto, bueno. Y nada, pero bueno, a mí realmente un poco me gusta un poco más la labor de arreglar, ¿no? Coger un tema y desmenuzarlo y arreglarlo hasta, bueno, pues darle un toque original y que aportar algo diferente. Bueno, la verdad es que tuvimos ocasión de ir tanto a dúo como a quinteto a muchos lados por ahí, especialmente a dúo, y salir fuera de España, incluso fuera de Europa, tocando en Estados Unidos. Lo valoran mucho más que la gente. En Galicia en general, por supuesto, habrá de todo, ¿no? Pero bueno, en general se ve como algo con mucho más mérito, estos instrumentos tan peculiares, timbres tan peculiares, metidos en diversas músicas desconocidas para la mayoría de la gente, que escuchan con una atención exquisita y muchísimo respeto, sobre todo que todavía falta hoy aquí, ¿no? Nosotros tuvimos la ocasión de ir a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Polonia incluso, Andorra. Para que la música sea valorada y, digamos, hay varias cosas que creo que se podrían tener en cuenta. La primera, supongo que habrá un
un periodo de adaptación a las, digamos, las ventas, ¿no? Las ventas que hay, pues el cambio a la era tecnológica, también la música la sufre, el fácil acceso a la piratería y todo esto, pues bueno, yo creo que está bien complementado hoy día con el tema de iTunes y bueno, Spotify, todos estos portales que te permiten poder comprar discos, pues es una cosa muy importante para el músico y sobre todo para el compositor, ¿no? Y sobre todo después pues el valorar el producto, ¿no? Nosotros tenemos el disco en ambos formatos, pero el formato digital está muy bien, evidentemente, se ahorra dinero, pero lo que es el formato físico es indispensable para entender la historia que nos está contando ese grupo, el compositor o, digamos, la persona que graba el CD, ¿no? Es fundamental que la gente pues, entienda eso, entenderá de verdad la idea del disco, aparte de lo bonito que es. En España y en Galicia no hay esa costumbre de tener y sacrificarse, gastarse 20 euros en un disco, 15 euros en un disco, simplemente por tenerlo y por pensar un poco en el músico. Sin embargo, en otros lados pues sí que está un poquito más avanzado. Yo creo que es la cultura musical, ¿no? Mientras en Europa es obligatorio aprender por lo menos 2 instrumentos en muchos países, en España ni siquiera es obligatorio casi dar música. Igual que estudia matemáticas, deberíamos estudiar música y sin duda yo creo que eso pasa también por el contexto social que vivimos y la educación que puedan dar los padres a los chicos con la música, llevándolos a auditorios, enseñándoles lo que es la música, que es un arte y que tiene mucho mérito y hay que aprender a valorarla igual que cualquier otra profesión.